Departamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Externado de Colombia, con la colaboración del Departamento de Derecho Penal, ofrecen programa de especialización en Derecho Penal. En el proceso de adecuación típica que el juez realiza respecto de un hecho punible que está investigando, puede suceder o que se esté frente a la conducta de una persona que ha realizado la acción u omisión descritas en la ley penal, o que esa misma acción u omisión, ese mismo hecho punible, haya sido realizado con la participación de una pluralidad de personas. En el primer caso, estamos frente a una simple autoría. Es tal vez lo que ocurre en la gran mayoría de las ocasiones. En el otro, se da el fenómeno de la coparticipación, que presenta características interesantes. Vamos a detenernos un poco sobre ellas. En la coparticipación, que en esencia es la intervención de una pluralidad de personas en la realización del mismo hecho punible, pueden darse varias posibilidades. La más elemental y simple es la de un autor material, que es el verdadero autor, e inmediato, con un cómplice. Como ustedes saben, a tiempo que el autor es la persona que material, directa e inmediatamente realiza la conducta típica, el cómplice es la persona cuya actividad se limita a contribuir, colaborar para que el autor realice la conducta típica. En este orden de ideas, la figura de la autoría es principal, única, autónoma, a tiempo que la figura de la complicidad es accesoria, es secundaria, no tiene vida propia. Pero no siempre esta coparticipación se presenta con caracteres de tal elementalidad. En ocasiones aparece enriquecida por otras personas. Puede suceder, en efecto, que en ese mismo hecho punible intervengan varios autores, es decir, se dé el fenómeno de la coautoría. La coautoría, como lo insinuábamos en la ocasión pasada, se concreta en la presencia y participación de varias personas en su condición de autores frente al mismo hecho típico. Pero pueden darse distintas hipótesis. Podemos estar, por ejemplo, en presencia de una coautoría propia, cuando varias personas, 2 o 3 por ejemplo, realizan simultáneamente el mismo comportamiento típico orientado al mismo sujeto pasivo. Pedro, Juan y Diego hacen sendos disparos de revólver sobre José y le ocasionan la muerte. Si descomponemos este comportamiento y analizamos
la acción de cada uno de sus tres participantes, no tendremos ninguna dificultad en aceptar que cada uno de ellos, independiente de la acción del otro, ha realizado comportamiento de autor. Esta es una coautoría propia. Pero también puede ocurrir que uno de ellos haya fungido de autor mediato y que el otro haya sido un mero ejecutor instrumental de la conducta. Ya habíamos advertido en la ocasión anterior las características propias de la autoría mediata y la correlación que existe entre el autor mediato y el ejecutor instrumental. En este caso, el verdadero autor es el autor mediato. La otra persona, aquella que ha sido empleada como una cosa en manos del autor mediato, o que ha sido engañada y manejada por esta vía, o que ha actuado como un inimputable, por ejemplo, trastornado mentalmente, no puede ser considerada como autor material de la conducta. El verdadero y único autor material es el mediato. Pero también puede suceder que ese autor mediato haya realizado el comportamiento, sirviéndose no solo de aquella persona como instrumento en sus manos, sino de otra, que actuando como persona con inteligencia y voluntad, ha decidido prestarle una colaboración para realizar tal comportamiento. Y entonces tendremos una coparticipación en la que han intervenido tres personas. Una como autor mediato, que supone la existencia de una segunda que sin dejar de ser persona, para esos efectos ha actuado como un mero instrumento, no razonador. Y una tercera, persona en toda su integridad, que con conciencia y voluntad ha decidido contribuir a la realización del hecho punible ejecutado por el autor mediato y que por consiguiente ha actuado como cómplice. También pueden darse otras formas más complejas de coautoría. Pensemos en un autor material detrás del cual existe un determinador. También explicamos en la clase anterior el alcance del concepto de la determinación, las relaciones que ligan al determinador con el determinado. Y veíamos cómo el determinado es el ejecutor material de la conducta insinuada por el determinador. Y que se diferencia del ejecutor meramente instrumental porque éste actúa como persona. Bien es verdad que el determinador ha ejercido importante influencia sobre él por la vía del consejo, del mandato, de la asociación o de la orden, pero conservando siempre su capacidad de no aceptar la influencia del determinador. De tal manera que cuando ejecutó el comportamiento material, quiso hacerlo, pudo no haberlo hecho, y por eso el verdadero autor es el ejecutor material. El determinador fue el inspirador de la conducta, pero no la ejecutó.
de tal manera que si suprimimos mentalmente la figura del ejecutor material, la del determinador no adquiere categoría de autor, porque no ha realizado el comportamiento típico, a menos que el propio legislador haya considerado esa forma de determinación, la instigación, la proposición para delinquir, como una figura autónoma y haya creado un tipo especial, en cuyo caso deja de actuar como determinador para convertirse en autor material de una conducta típica. Pues bien, decíamos que es posible una coparticipación con la presencia de un determinador, de un ejecutor material y de un cómplice. Aquí surge igualmente un triángulo que se diferencia, sin embargo, del anterior, porque las tres personas que lo conforman no dejan de actuar como personas. Tenemos un autor, que es el ejecutor material de la conducta, un determinador, que la ha inspirado, que es el motor que está detrás del autor, y un cómplice, que ha colaborado en la realización del hecho punible ejecutado por el autor material. Podríamos en últimas decir que en este triángulo existe un autor y dos personas que han contribuido a la realización del comportamiento ejecutado por aquel. Lo que varía es la característica misma de la contribución. La del determinador es una contribución motora. La del cómplice es una contribución más o menos funcional y accesoria. La del determinador, que surge siempre antes de la ejecución del comportamiento del autor material. La del cómplice, que ordinariamente ocurre en forma simultánea a la del ejecutor material, algunas veces antes de que ella se efectúe y otras después de que se ha verificado. En cuanto al fenómeno de la responsabilidad en triángulos coparticipativos de esta naturaleza, pues es la propia legislación la que la decide y concreta. Por lo regular, los códigos se orientan a señalar para el ejecutor material la pena de autor, porque es indiscutiblemente un autor. Para el determinador, algunas legislaciones señalan una pena semejante a la del autor y hasta lo denominan, como ha ocurrido entre nosotros con bastante frecuencia, con el nombre de autor intelectual. Otras legislaciones le señalan una pena inferior, semejante a la del cómplice. Otras no dicen nada y entonces la jurisprudencia debe decidir en cada caso si la pena imponible al determinador ha de ser igual a la que habrá de imponerse al ejecutor material o menor que la de este. Darse también otras formas aún más complejas de coparticipación, en la que actúe uno o varios determinadores, uno o varios autores materiales, uno o varios cómplices. Esta última, que es la más compleja de las formas de coparticipación, se está haciendo cada día más frecuente.
en lo que suele llamarse delincuencia o criminalidad organizada. La experiencia demuestra que algunas empresas, algunas actividades, particularmente aquellas más o menos complejas, en cuya realización se requiere la contribución de un número plural de personas y cuyo éxito depende en buena parte de la técnica utilizada para llegar a la meta propuesta, se utilizan personas especializadas en ciertas áreas del conocimiento, indispensables para que la empresa hacia la cual se orienta esta acción compleja logre resultados óptimos en el menor tiempo posible. Así se ha desarrollado aceleradamente la técnica industrial, por ejemplo. Hoy no se puede pensar que un automóvil sea construido por una sola persona. Probablemente demoraría tanto tiempo que el costo de producción resultaría demasiado alto. Por eso, en la técnica de construcción moderna de automóviles, y lo mismo puede decirse de la industria en general, participa un número muy amplio de operarios, con una especialización tal que cada uno de ellos ejecuta una parte muy concreta en la realización del todo. Pero a la postre, el automóvil que cada 5 minutos sale de una fábrica es el producto de la realización de una labor mancomunada, de un número más o menos amplio de operarios. Desde los ingenieros que diseñan la línea del vehículo hasta el más humilde de los obreros, cuya misión es la de apretar tornillos en un determinado sector del vehículo. Pues bien, esta división del trabajo en aras de la eficiencia y de la rapidez ha sido calcada en el mundo del delito. Los delincuentes se han percatado que respecto de determinadas empresas criminales, la participación de una pluralidad de personas, y algunas de ellas con conocimientos técnicos, resulta conveniente para que la empresa criminal dé buenos frutos en el menor tiempo posible y con los menores riesgos imaginables. Así el secuestro, así el asalto a entidades bancarias, son comportamientos que suelen exigir la participación de una pluralidad de agentes. El tráfico de estupefacientes, por ejemplo. El fenómeno del delito ha adquirido así los contornos de complejidad propios de la empresa criminal, y esto sin necesidad de adentrarnos al mundo de la criminalidad de cuello blanco, de la criminalidad económica. Pues bien, la participación de una pluralidad de personas dentro de una delincuencia organizada plantea interesantes problemas de responsabilidad en punto a la identificación de la actividad desplegada por cada uno de los sujetos que intervienen en el hecho jurídico. Estamos quizás ante la forma más compleja de coparticipación, en la que teóricamente pueden darse la presencia
de coautores materiales, de uno o varios determinadores, de uno o varios autores mediatos y por consiguiente ejecutores instrumentales, y de una pluralidad de cómplices. O también puede ocurrir que todas las personas que han participado en esa operación delincuencial, en ese mismo hecho punible, tengan la categoría de autores. ¿Cómo precisar el papel jurídico que cada uno de los sujetos intervinientes ha desplegado? Ha sido este un problema nada fácil de resolver. Se han ensayado diversas teorías al respecto. La de que es autor o son autores las personas que han logrado conservar el dominio del hecho respecto de las otras y que las demás serían cómplices, o que es autor aquella de las varias personas que ha realizado la conducta descrita en el verbo rector, o que es autor la persona que materialmente ha vulnerado el interés jurídico que el legislador quiso tutelar. En fin, los criterios objetivos que pretenden establecer las diferencias entre autores y cómplices han sido muy variados. Y pretenden buscar esa diferencia en el plano de la mera objetividad para evitar las dificultades que implicaría una diferenciación meramente subjetiva. Sin embargo, tienen la desventaja de que desvertebran algo que ha sido planeado, realizado, ejecutado y en no pocas oportunidades culminado como un todo único, y así se le presenta a los ojos del juez que ha de resolver el comportamiento. Pero aun cuando es criticable por tal razón este concepto, otro que apunte exclusivamente a la finalidad perseguida por los copartícipes o al grado de su culpabilidad resultaría también difícil en cuanto no muestra criterios que objetiva y materialmente permitan llegar a una solución correcta. Nos parece que la combinación de algunos de estos criterios puede ser de utilidad. Lo importante, a nuestro juicio, es examinar el hecho punible como un todo único, como la unidad del complejo de relaciones que intercorren entre cada uno de los sujetos que interviene, que ejecutan el mismo comportamiento. En este orden de ideas, lo fundamental es preguntarnos si todas las personas que han tomado parte en la ejecución de ese hecho punible lo han realizado en condiciones tales que cada una de ellas se sienta copartícipe de un comportamiento que es considerado como suyo, de tal manera que exista no solo una unidad objetivo formal de la conducta, sino también una unidad espiritual, intelectual, volitiva. Cuando Pedro, Juan, Diego, José y María deciden secuestrar a Jacinto y planean la operación y la detallan y la ejecutan
hasta su culminación, pero en su desarrollo se dividen el trabajo, porque no es posible que todos hagan la misma cosa. Pues aun cuando en el proceso ejecutivo y consumativo del secuestro extorsivo unos hayan jugado la parte más importante en la delineación de la operación delictiva, otros hayan participado en la aprehensión material de la persona, otros se hayan encargado de su vigilancia y custodia durante el periodo de cautiverio, y otro de las operaciones de rescate, de tal manera que si analizáramos independientemente el papel que cada uno de ellos ha jugado, solamente encontraríamos que quien privó físicamente de la libertad al secuestrado, quien realizó la operación material de privarlo de su libertad, habría de considerarse como el único autor del secuestro, cuando resulta evidente que todos fueron autores. Simplemente se dividieron el trabajo para garantizar así el éxito de la operación. ¿Y por qué todos son autores? Porque el secuestro fue obra suya, porque no le fue ajeno a cada uno de ellos, porque cuando planearon la operación y cuando la realizaron cada uno desde su ángulo, entendían estar tomando parte con calidad de autores en el mismo comportamiento. En cambio, si estas 5 personas que así intervinieron en el secuestro de otra, se valieron de un tercero, de un extraño, para que éste les prestara una determinada y específica colaboración. Por ejemplo, el dueño de una casa que se ofreció a arrendarles un cuarto para que allí permaneciese el secuestrado y tuvo noticia de la operación, pero su intervención se limitó a cobrar un valor pactado por el arriendo del cuarto. Ese es ciertamente un copartícipe del secuestro, pero no es autor, es un mero cómplice. Su intervención lo fue respecto de un hecho punible ajeno. El secuestro no era suyo, colaboró ciertamente para que los 5 restantes cometieran secuestro. De modo que nos parece que el punto fundamental para poder diferenciar en esta modalidad compleja de la coparticipación en la delincuencia organizada, quienes actúan como autores y quienes como cómplices, radica en que quienes actúan como autores lo hacen sobre el supuesto de que están ejecutando su propio hecho punible, a tiempo de que quienes lo hacen como cómplices son conscientes de que participan en un hecho punible ajeno, que no les pertenece y al cual se ligan accesoriamente, sin comprometerse en calidad de autores. De tal manera que no es el examen concreto de la participación específica que cada uno de los copartícipes tuvo en la realización del hecho punible lo que nos permitiría diferenciar a los cómplices de los coautores, sino fundamentalmente el concepto de hecho propio o de hecho ajeno con que unos y otros participan. Por supuesto que ejerce una influencia notable el concepto del dominio del hecho, que ejercen sin duda los coautores y que no es predicable en verdad de los cómplices.
Este mismo fenómeno de la coparticipación que venimos explicando presenta caracteres interesantes en aquellas hipótesis en que se realiza un hecho punible, subsumible en un tipo penal que exige una cualificación especial al sujeto activo. El problema surge cuando el sujeto activo posee la cualificación jurídica exigida en el tipo, pero no la tiene el cómplice. ¿Responderá éste del hecho punible ejecutado por el autor material que posee la cualificación que él no tiene? La respuesta nos parece es afirmativa. En este mismo sentido se ha orientado la doctrina y la jurisprudencia colombiana. ¿Por qué razón? Porque la cualificación del sujeto activo se predica de este. El autor material es el sujeto activo. De tal manera que cuando en el tipo de peculado se menciona como sujeto activo el empleado público, que en su forma más común se apropie de cosas que debe administrar, por ejemplo, esa exigencia se le está haciendo a quien realice la conducta típica, no a quien le ayude al autor a realizarla. Es, por lo demás, naturalísticamente posible que un particular le preste ayuda a un empleado público para que éste cometa peculado, o confusión, o cohecho, o abuso de autoridad. Entonces el cómplice responderá de esa colaboración en la ejecución de un comportamiento típico que hubo de realizar una persona que reunía la condición exigida en el tipo legal para que su comportamiento pudiera adecuarse a él. En cambio, lo contrario no sería posible. Un particular que sustrae dinero de la tesorería municipal con la colaboración del secretario de la tesorería, que es empleado público, no responderá de peculado, porque no posee la cualificación exigida en el tipo legal. Responderá como autor de un hurto, por ejemplo, del cual el empleado es cómplice, a pesar de su condición de empleado público, porque es desde luego posible que una persona que posea la cualificación exigida en un tipo legal determinado actúe no ya como autor, sino como cómplice de un hecho punible realizado por alguien que, sin tener esa cualificación, lo que ha ejecutado es un comportamiento subsumible en otro tipo penal, en este caso el de hurto, que no exige dicha cualificación. Se podrá dar lo mismo cuando estamos ante el fenómeno de la determinación, dicho en otros términos. ¿Qué pasa cuando el determinador no posee la cualificación jurídica que exige el tipo legal, pero sí la posee el ejecutor material de la conducta? Pues si hemos aceptado que en tal caso el único autor es el ejecutor material, la respuesta es positiva. El ejecutor material es autor del hecho punible porque posee la cualificación que aquel exige. Y el determinador, que no la posee, responderá de igual manera, porque como en el caso anterior,
el tipo legal no le está exigiendo esa cualificación al determinador que no es autor, que está detrás del autor, pero que no ha realizado la conducta típica. Y entonces es posible que yo, siendo un particular, logre influenciar a un empleado público mediante mandato, consejo, asociación, orden, etcétera, para que éste realice un comportamiento típico. Y si éste está su propia voluntad, pues sin duda alguna ha realizado dicho comportamiento y de él debe responder. Y como él lo realizó, y lo realizó gracias a mi propia influencia, yo respondo también, aun cuando no posea esa cualificación, porque no soy autor. Si ocurre lo contrario, la situación es distinta. Si es el determinador el que posee la cualificación y el ejecutor material no la posee, pues no podría ciertamente el determinador, que actúa en un sentido accesorio, porque no está realizando la conducta típica, transmitir al verdadero autor una cualificación que éste no tiene. Nadie da lo que no tiene. En últimas, la solución de este problema en el plano determinador, ejecutor material, es semejante a la que la doctrina y la jurisprudencia le ha dado cuando la bilateralidad corre entre autor y cómplice. De tal manera que lo importante es que en el un caso el autor posea la cualificación aun cuando no la tenga el cómplice, y en el otro que el ejecutor material posea la cualificación aun cuando no la tenga el determinador. Hay otra figura interesante, la mencionaremos en estos últimos minutos, dentro de este contexto de la coparticipación. Es la figura del agente provocador. Entendemos por agente provocador la persona que de alguna manera interviene para que otro realice un hecho punible con la pretensión de preconstituir pruebas para que la justicia pueda eficazmente deducirle responsabilidad penal. Esto me parece sumamente importante para diferenciar la figura del agente provocador de la del determinador, o la del autor mediato, o la del cómplice. Y es esa finalidad que persigue el agente provocador. O sea, es la persona que provoca en otro la realización del hecho punible, pero la provoca con esa concreta y decidida finalidad. Porque si no existe esa pretensión, estaremos ante una de las formas de determinación, con las soluciones que ya hemos indicado. Es el caso del propietario de un almacén a quien uno de sus empleados le está sustrayendo mercancía y no ha logrado capturarlo en situación de flagrancia. Y entonces se pone de acuerdo con la policía y le tiende una trampa. Marca los objetos que él sospecha se está sustrayendo, monta la operación, y cuando el empleado sustrae los objetos es capturado con ellos y se descubre evidentemente que pertenecían al almacén. Aquí el dueño del almacén es un agente provocador. O otra modalidad un poco más riesgosa, cuando el agente provocador se infiltra en las filas del delincuente organizado, miembro de la policía que penetra a una asociación de traficantes para provocar la comisión del hecho ilícito, de tal manera que la policía pueda oportunamente intervenir y capturar a la banda. ¿Qué pasa con el fenómeno de la eventual responsabilidad del agente provocador?
Nos parece que en ninguna de las dos hipótesis debe deducírsele responsabilidad. No en la primera porque su conducta es atípica, no realizó el hecho descrito en la ley como delito o contravención. Ni siquiera tuvo contacto directo con el ejecutor material como para poder hablar de un determinador. Y en la otra hipótesis, si bien participa materialmente en el hecho, al realizar su comportamiento no está vulnerando ningún interés jurídicamente tutelado, al contrario, su conducta pretende evitar la efectiva vulneración del interés jurídico y por esta vía también sería atípica su conducta. Frente a la situación del provocado, la doctrina ha discutido muchísimo. En realidad hay dos grandes corrientes de opinión. Para la una, no existe responsabilidad frente al realizador del comportamiento porque todo fue fruto de un engaño, nada ocurrió en la realidad. Para otros, en cambio, la responsabilidad del provocado es plena en la medida en que su comportamiento sea típico, antijurídico y culpable. Porque todos estos supuestos de responsabilidad deben predicarse independientemente de la labor desarrollada por el agente provocador. Cuando el funcionario público le pide plata al particular para realizar una actividad propia de sus funciones y éste se comunica con la policía y le tienden la consabida trampa de entrega de billetes y se captura al funcionario en el momento que recibe el dinero, pues no parece que deba negarse la responsabilidad del funcionario con el argumento de que todo fue una trampa, por una razón elemental. El funcionario no estaba enterado de la trampa y con ella o sin ella realizó el hecho punible. Si además de típica su conducta es antijurídica y culpable, se le deduce responsabilidad penal. La cuestión puede variar en el plano de la adecuación típica según que la autoridad intervenga antes o después de que el hecho punible se consuma. Pero esto solamente diferenciará el fundamento de la responsabilidad. En un caso responderá de tentativa y en el otro de hecho punible consumado. Pero nos parece que cualquiera sea el mecanismo utilizado por el agente provocador y aún aceptando que pudiera considerarse como inmoral la conducta del agente provocador, en nada influye en la responsabilidad deducible al provocado. Estos son pues los aspectos más destacados del fenómeno de la coparticipación. En la próxima clase nos ocuparemos del mismo a la luz de la legislación penal colombiana de 1936 y de la actual.